Lo prometido es deuda. Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con el doctor Jonathan Medina Salmerón. Un placer tenerlo con nosotros nuevamente, doctor. Muchas gracias. Y bueno, si se perdieron la primera parte, les dejamos el link acá arriba para que vayan a verlo. El día de hoy continuaremos resolviendo las dudas pendientes que nos habían enviado a través de redes sociales sobre las enfermedades respiratorias en el adulto mayor. Sin duda un tema de suma relevancia. Soy el doctor Guillermo Peña. Quédate con nosotros, se va a poner muy interesante. A nuestros queridos pacientes y seguidores les encantó la primera parte y ya quieren saber más de este tema. De nuevo hicimos una selección de preguntas que nos dejaron que creemos muy relevantes para el doctor. ¿Están listos? Así es que pues vamos a empezar. La primera es, doctor, ¿cuáles son las medidas de autocuidado que puede tomar un adulto mayor para mantener una buena salud respiratoria? Eso es algo muy importante porque todos queremos evitar enfermarnos de algún problema respiratorio. Entonces, una de las recomendaciones que se tienen que tener como autocuidado es, número uno, dejar de fumar. Sí o sí, dejar de fumar o evitar empezar a hacerlo. Porque también es cierto de que no necesariamente ya llevé mucho tiempo fumando, sino que puedo empezar a tomar el hábito, incluso estando como adulto mayor, ¿no? Entonces, otro es tener una buena hidratación, alimentación e hidratación. La hidratación va a permitir que yo pueda tener una expectoración, si es que hay algo que tiene mis pulmones. Estamos entonces una buena hidratación. ¿Qué otra cosa es? Debo mantener un peso adecuado, ¿sí? El peso adecuado nos va a permitir tener una buena mecánica ventilatoria y una buena fisiología respiratoria. ¿Qué otra cosa tenemos que tener? Inmunizaciones. Sí o sí tenemos que tener ya un esquema de vacunación y debemos de acudir anualmente a aplicarnos nuestras vacunas. Y ahí vamos a poner una pausa. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta que nos hacen tiene que ver con eso. ¿Cuáles son las vacunas que yo como adulto mayor debo de tener siempre bien presente y que en todos los periodos, ya sea de temporadas invernales o en las campañas de salud, dime cuáles son las vacunas, doctor, que nuestros adultos mayores deben de tener siempre al 100%? Antes de que te responda esa pregunta, faltan unas cosas que debemos de evitar. ¿Y cuáles son? Cuando yo estornude o tosa, que fueron cosas que nos aprendimos durante el COVID, al toser o al estornudar, cubrirnos, Okay. ¿sí? Porque yo estoy protegiéndome y estoy protegiéndome a los demás. Evitar el contacto de besos o de mano, evitar el contacto con personas en sitios aglomerados. Aprendimos de que debemos de estar en espacios ventilados y con una sana distancia. Es algo que tenemos que tener para cuidar nuestra salud. Y dentro del esquema de vacunación ya teníamos, nosotros hace algunos años tuvimos también un brote muy importante aquí en el centro del país de influenza. Entonces, a partir de eso empezamos a tener un esquema de vacunación en espacio o en poblaciones vulnerables, menores de 5 años y mayores de 65. Entonces, el adulto mayor tiene que tener la vacunación contra influenza. Y esta tiene que ser cada año, ¿sí? Entonces, así como hemos identificado que los virus van mutando, las vacunas van modificándose de acuerdo al serotipo que va a tener o que se espera tener en esta temporada invernal, digamos, ¿no? Otoño-invierno. Entonces, tiene que ser una vacunación anual y actualizada. Evidentemente, neumococo, ¿sí? Vacuna contra el neumococo tenemos que tener en el adulto mayor. Muchos de ellos no se la han puesto, muchas de ellos son por miedos que puedan tener o adquirir al tener las vacunas. Y la tercera, que ya es sí o sí es más reciente, la vacuna contra el COVID. Debimos de haber tenido una inmunización previa, adquirimos inmunización por contacto con alguna persona cercana muy probablemente, pero debemos de tener ahora ya la vacunación actualizada, bivalente, algunas que ya tienen que ir saliendo, irán saliendo, así como nos pasó con la influenza. Influenza, neumococo
COVID. ¿Alguna otra vacuna que debamos o que el adulto mayor deba tener presente? Obviamente tienes que tener contra el tétanos, Ok. ¿sí? Habrá algunas vacunas contra el herpes o la culebrilla que también tenemos que tener, y prácticamente es lo que ya tenemos que tener. La mayoría de la gente ya tiene un esquema de vacunación completo en México, ¿no? Perfecto. Y bueno, esta pregunta de verdad ha dado muchas vueltas en los comentarios, se repite mucho, de modo diferente nos la han preguntado, pero nos dicen que nos des 3 tips por lo menos para fortalecer los pulmones en el adulto mayor y con esto reducir los riesgos de enfermedades respiratorias. 3 tips para el cuidado en las enfermedades respiratorias en el adulto mayor. No fumar, Okay. o dejar de fumar, ¿sí? No empezar o dejar de fumar sí o sí, tener un buen control de peso e hidratación o alimentación y evitar espacios conglomerados, ¿sí? Y otra de las cosas que es, a veces tenemos la infección, tenemos utilización de nuestros pañuelos y los tenemos ahí acumulados. Entonces, deshacer de manera oportuna estos desechos. Y la siguiente es, ¿cuáles son las pruebas, lo de laboratorio en su momento, que tú recomiendas que un paciente debe tener vigentes y actualizadas en el tema de cuidados respiratorios? ¿Cuáles son las pruebas de función pulmonar que un paciente debe tener siempre muy atento para hacérselas cada año? Lo primero que debo de hacer es, una vez que tengo el acercamiento a la consulta con el médico geriatra o el médico que vaya a evaluarlos, es identificar los factores de riesgo que yo pudo haber tenido durante el largo de mi vida, ¿sí? Para partir de ahí ver qué función puedo tener o cómo puedo tener mi función pulmonar. Y dentro de ellos es identificar factores de riesgo que incluso van a tener mayor probabilidad de que puedas tener estas infecciones. Uno es la edad y otros factores. Entonces el sobrepeso, el tabaquismo, la exposición que tuvieron a lo mejor nuestros padres, nuestros abuelos, a biomasa. ¿Qué quiere decir? Cocinaron con carbón, con petróleo. El papá muy probablemente pudo haber sido fue carpintero, soldador, utilizó solventes, ¿sí? Entonces todas estas análisis que nosotros tenemos que hacer en la consulta y ver qué factores de riesgo puedo tener, ya yo voy a ver qué estudios voy a solicitar. Muy probablemente mi paciente ya haya sido diagnosticado con asma, ¿sí? Entonces, muy probablemente el paciente ya tiene una enfermedad como una EPOC, tiene una enfermedad del sueño, tiene problemas alérgicos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí yo voy a decidir estudios de laboratorio, analítica de biometría hemática, muy probable algunos inmunomarcadores, radiografía de tórax, espirometría, ¿sí? Pletismografía, polisomnografía, no sé, estudios que van a complementar de acuerdo a lo que el perfil que yo ya voy identificando, incluso una tomografía, voy a identificar hacia qué enfermedad la puedo encaminar. No es que tengamos una batería tan completa como para hacer un diagnóstico, pero sí lo que nos puede dar de manera muy inicial es una radiografía o una tomografía de tórax. Perfecto. Y es muy importante que recordemos siempre que todos estos estudios siempre deben de estar prescritos por el médico tratante. En este caso estamos hablando del tratamiento que recibe un adulto mayor y debe ser un geriatra, un gerontólogo, puede ser también a lo mejor un internista, un cardiólogo, un neumólogo. Como en el video pasado, me gustaría mucho realizar una dinámica con las preguntas que en su momento se quedaron en el tintero y nos están pidiendo mucho nuestros seguidores. Y creo que se van a convertir en la sección favorita de este programa. Vamos a jugar cierto o falso con algunos mitos y pondremos a prueba algunos mitos que nos hicieron favor de enviar a nuestras redes sociales. Entonces, lo primero que vamos a resolver en los mitos es: si me baño en la noche, ¿me va a dar neumonía? ¿Cierto o falso? Falso. Ok, ayúdanos. Imagínate que todos los días que nos bañemos nos da una neumonía. De entrada no, ¿verdad? Okay. Pero es algo que tenemos muy arraigado las madres o las abuelas. Es algo que siempre nos han dicho. Entonces no te puedes bañar y salirte sin tapar, sin estar bien cubierto, etcétera, ¿no? La verdad es que ya mencionamos que algunas de las condiciones que hacen que tengamos infecciones respiratorias bajas son otros factores, ¿no? El tabaquismo, la exposición con personas que están enfermas, una buena salud nutricional, de hidratación. Y estos cambios de temperatura no necesariamente son
causales de infecciones como la neumonía, ¿no? Entonces, relativamente es falso. Obviamente incrementa en épocas de invierno, eso sí es cierto, incrementa los casos de neumonía, pero tiene que ver más con otras condiciones de reproducción de virus, ¿sí? Y condiciones en el sistema respiratorio que hagan, pero el hecho de que te bañes no es una condición. Vamos al siguiente mito y me dice cierto o falso. El siguiente mito dice, neumonía y bronquitis, ¿es lo mismo? ¿Cierto o falso? Falso. Ok, ayúdanos. La bronquitis por definición es una inflamación. Nuestro tracto respiratorio tenemos dividido superior, inferior, y de esto tenemos una división. Hagan de cuenta que es un árbol, y entonces los tubos por donde se lleva el aire van a ser en una de las partes finales, ¿sí? Los bronquios, y esos bronquios en la causa de bronquitis están inflamados o están cerrados. Entonces el problema es que hay alteraciones en el paso del flujo del aire, y el problema de la neumonía ya está en la parte muy terminal, que son los alvéolos, en donde está infectado esta área, ¿no? Ya sea, y es algo también que se tiene que saber, no solamente son las bacterias los que nos pueden generar estas neumonías, habrá otros agentes como los virus, como los hongos, o incluso la aspiración o la broncoaspiración nos va a generar infecciones como una neumonía. Tercer mito, cierto o falso, nos respondes. Si me vacuno, ¿me voy a enfermar? Es algo que siempre nos ha dado miedo y que tenemos también muy arraigado. Es falso totalmente. El hecho de tener una vacunación contra un tipo de infección nos va a proteger. Les mencionaba que las infecciones no solamente van a ser virus. Estamos muy adecuados a la que la vacuna contra la influenza y el COVID están asociadas a un virus, pero tenemos agentes como hongos y tenemos bacterias. Entonces, cuando yo me aplico una vacuna contra la influenza, me da protección contra ese virus, pero yo puedo tener una infección por una bacteria. Entonces, me va a proteger, pero no necesariamente me tiene que dar la infección por eso. ¿Estamos? Entonces los síntomas que en su momento mucha gente percibe después de vacunarse, en realidad son reacciones postvacunales. Son reacciones postvacunales y no necesariamente te tiene que dar esa infección. Ok, otra pregunta que nos hacen aquí en los comentarios y te la queremos compartir. ¿La neumonía solamente da en invierno? ¿Cierto o falso? Falso. Es cierto que prevalece más en épocas de otoño e invierno, pero les mencionaba que habrá infecciones causadas por hongos, pacientes que tienen inmunodeficiencias adquiridas, en donde tienen sus defensas muy bajas y empiezan a tener infecciones por hongos. Pacientes muy frecuentemente en donde tienen un evento vascular cerebral, ¿sí? Okay. Un infarto cerebral, tienen pérdida del estado de alerta, estaban comiendo, eso lo broncoaspiró, y entonces tengo una neumonía por broncoaspiración. Y entonces, y también obviamente si estoy en centros en donde hay un gran número de gente, un asilo probablemente, y hay un foco de infección en donde no se atiende de manera adecuada, puede ir progresando, pero no necesariamente tiene que ser en invierno, puede ser en cualquier época del año. Perfecto. Y bueno, esta pregunta de diferentes modos apareció en los comentarios, porque dicen que le pregunten al doctor, si ya me dio neumonía de joven o me dio neumonía cuando era un adulto joven, ¿verdad que ya no me va a dar cuando yo esté viejo? Entonces la pregunta es, ¿la neumonía genera inmunidad? No genera inmunidad. Si yo me expongo a ese agente, ya sea hongo, virus o bacteria, me va a dar en ese momento. No te genera una inmunidad, y el hecho de que ya me dio hace 20 años es la causal, ya me va a proteger toda la vida. ¿Qué es lo único que nos va a proteger? Las vacunas que ya mencionamos. Y aún así tenemos que hacer una actualización de nuestro sistema inmunológico, aplicándolas de manera anual. Perfecto.
Bueno, un placer haber tenido en este foro, en la segunda parte de este tema tan importante. Reitero mi agradecimiento y el de todo mi equipo para acompañarnos en este foro. Espero tenerlo de vuelta muy pronto, porque los temas que vamos a seguir tratando con el adulto mayor, el envejecimiento, creo que nos dan no para 2 o 3 programas, sino para toda una serie. Entonces estamos comprometidos que el doctor Jonathan Medina se convierte a partir de este momento en el geriatra del canal, en el que nos va a dar todo el expertise para poderlo seguir y poder cuidar a nuestros seguidores. Reitero mi agradecimiento, espero tenerlo muy pronto de vuelta, doctor. Y bueno, les compartimos los datos del doctor Jonathan Medina Salmerón, van a quedar aquí en la cajita de la descripción, acá abajo ya saben, pero en su momento también quiero darles gracias por quedarse hasta el final del video. Si encontraste útil esta información, no olvides darle like y compartirlo con todas aquellas personas que les pueda servir este contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte futuros videos relacionados con la salud y el bienestar. Déjanos tus comentarios, qué te pareció la entrevista, quieres que regrese el doctor Salmerón a hacer las siguientes preguntas. Déjanos todas tus preguntas, todas tus dudas en los comentarios para que él se sienta comprometido y regrese a hacer un tercero y un cuarto y por qué no, todos los videos que sean necesarios. Con gusto. Síguenos en nuestras redes sociales como Inframédica MX para que conozcas más información de este y otros temas. Y recuerda, el único responsable de tu salud es tu médico. Nos vemos en el próximo video.